Sin Chávez, estamos conversando aquí en el estudio Ángela Sago, periodista venezolana, también Negra Granado, abogado constitucionalista, y vamos a darle ahora las buenas noches desde Venezuela. Me acompaña el periodista Gustavo Azócar. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Félix Guillermo. Saludos a Negar y a Ángela Sago. Un abrazo. Estábamos un poco conversando estos 2 años, haciendo un balance, hablando de la falta de carisma de Maduro, de sus carencias intelectuales. Hablábamos un poco de Chávez y lo que ocurrió durante todo este periodo de tiempo. Y yo había despedido el segmento anterior con una pregunta que dejé en el aire. Quiero que tú me la respondas y después voy con ustedes. Y yo preguntaba, no sé si para el legado, para la historia, para este programa que estamos haciendo hoy día, ¿Chávez se murió a tiempo? Mira, yo no sé si se murió a tiempo. Lo que sí sé es que su muerte afectó considerablemente el proyecto político que Hugo Chávez pretendía imponer en Venezuela. Y es evidente que Nicolás Maduro no ha podido darle continuidad a ese proyecto político que inició Hugo Chávez. Yo siento que Hugo Chávez dejó las cosas a mitad de camino, se confió muchísimo en que podía vencer el cáncer que lo afectó y desafortunadamente pues ya todos sabemos que no fue así. Maduro heredó una pesada carga económica, política y social que le dejó Hugo Chávez y está justamente tratando de enfrentar sin mucho éxito esa herencia que le dejó el presidente Chávez. Sí, Gustavo, perdóname que te quería ir, dijiste, hablabas del pensamiento político, el proyecto político, dijiste. El socialismo en Venezuela se ha radicalizado con Maduro. Ahora, ¿es la misma línea de Chávez, pero con menos dinero, con menos carisma, y también esa misma crisis que existe lo hace radicalizarse más aún? Sí, evidentemente es el mismo proyecto que inició Hugo Chávez, pero con dificultades como las que tú acabas de mencionar. La primera dificultad es el hecho de que Maduro no tiene el carisma, no tiene el liderazgo y la fuerza y el poder de convocatoria que tenía Hugo Chávez. El segundo problema es que no tiene dinero. Los precios del petróleo se han venido al suelo, los ingresos petroleros de Venezuela han mermado y un proyecto revolucionario como el que Hugo Chávez pretendía imponer en Venezuela no se puede imponer sin dólares, no se puede imponer sin la fuerza de un barril de petróleo a $100 como lo tuvo Hugo Chávez. Aparte de eso, la falta de carisma y liderazgo de Maduro ha hecho que sobresalgan las diferencias dentro del chavismo. El chavismo en este momento está fracturado por dentro en virtud de que muchos chavistas no reconocen el liderazgo de Nicolás Maduro y por esa razón no se mantiene una unidad férrea en las fuerzas políticas que apoyaron en su momento al presidente Hugo Chávez. Gustavo, vamos a escuchar cómo recordó Maduro a Chávez en el día de hoy. Hoy más que nunca se mantiene vigente la locución del comandante Chávez el 16 de mayo del 2004 en la concentración donde declara la revolución una revolución antiimperialista diciendo: váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, carajo, independencia y patria socialista, Chávez vive. Comandante, la juventud está aquí presente diciéndole, usted dijo, si aquí a usted le pasa algo, estamos dispuestos. Y aquí el peo se prendió, y aquí está la juventud. ¡Ordene, mi comandante en jefe! Bueno, evidentemente no era Maduro, pero con un discurso muy similar al que utiliza normalmente Maduro. Ángela. Mira, que si tú preguntaste que si se murió a tiempo. Sí. No, se debió haber muerto en el 2002 aproximadamente y no hubiera pasado lo que pasa en nuestro país. Él debió desaparecer del mundo político, del mundo económico y social y cultural de Venezuela. En el 2002 todavía estábamos a tiempo, no había una destrucción completa y yo creo que todo lo que ha sucedido es responsabilidad de Chávez Frías. Yo no creo que es que Maduro, para mí primero un señor de otro país que ha tenido la suerte de gobernar una nación petrolera, porque además es tremenda suerte. Tú te imaginas que sin despreciar el trabajo de absolutamente nadie, pero yo no me atrevo a ser presidente de un país
porque yo lo que soy es profesora universitaria y escritora. Entonces tú te imaginas, si yo manejo un tren, si yo soy chofer de un tren, yo no estoy capacitada, no estoy formada para dirigir ninguna nación, ni siquiera para dirigir... Deberíamos hacer copia de eso que usted está diciendo y enviársela a muchos presidentes latinoamericanos. Sí, porque además, ¿sabes qué? Ni siquiera para dirigir una bodeguita. O sea, un pequeño comercio, eso es una capacidad que uno no tiene. Para tú administrar una nación, y una nación petrolera, donde, por cierto, tuvo la mayor cantidad de recursos de todo el siglo XX. Es decir, lo que llegó a Venezuela en dinero en los últimos 15 años, nunca se tuvo en todo el siglo XX venezolano. Y ellos destruyeron eso, ellos acabaron con eso. Entonces, no, mira, el señor no se murió a tiempo. El señor, que fue un amigo mío en un momento dado, debió haberse muerto antes, debió haberse muerto físicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, porque logró destruir cosas en nuestra nación que jamás se habían destruido. Entre otras cosas, éramos un pueblo que estaba reconocido por llevarnos bien, no importaba la ideología que tuviéramos. Sí, lo que dice Ángela es bien interesante. La muerte moral, social y cultural de Venezuela es palpable hoy en día. Y lo peor de todo es que socialmente lo que vimos en ese video, ese discurso incendiario, escatológico, es el discurso de la gente que se refleja con el gobierno que tiene hoy en día en Venezuela, llegando a esa persona que dio el discurso a decir, si yo lo digo como lo dijo Chávez y Maduro lo ríe hoy en día, yo puedo llegar a ser presidente. Lamentablemente, el futuro de Venezuela es negro, es oscuro y yo no veo una salida próxima. Yo sí, yo considero que sí, que la situación es negra, es oscura, pero yo creo que allá hay todavía gente, tanto civiles como militares, que pueden responder por el país. Quiero saber, Gustavo, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo creo que la crisis de Venezuela es demasiado profunda como para creer que la muerte de una persona la pueda resolver. Mucha gente decía que tan pronto se muriera Chávez, las cosas en Venezuela iban a cambiar y bueno, cambiaron, pero para peor en todo caso. Ahora hay gente que sostiene que quizás con la muerte de Maduro se puede resolver el problema, porque supuestamente no hay nadie que pueda hacerlo peor que Maduro, y yo a esa gente le recuerdo que sí, hay gente que puede hacerlo peor que Maduro. Diosdado Cabello, por ejemplo, podría hacerlo mucho peor que Maduro. De tal manera que las crisis de los pueblos no se resuelven solamente con que alguien se muera o con que alguien se enferme. Ahí tenemos el caso de Cuba. Fidel Castro está prácticamente alejado del poder desde hace ya varios años y su hermano Raúl Castro sigue haciendo con Cuba y con los cubanos lo que prácticamente le da la gana. De tal manera que la muerte de un presidente o de un líder por sí misma no resuelve los problemas ni de Venezuela ni de ninguna otra nación. Yo creo que los venezolanos tenemos que luchar para encontrarle la salida y la respuesta a los problemas que tenemos. Sí creo ciertamente que el gobierno de Maduro es insostenible. Soy de los que cree que este gobierno de Maduro no va a aguantar hasta el 2019 y soy de los que cree que Venezuela está próxima a enfrentar una severa crisis social como la que se presentó en Caracas, por ejemplo, en febrero de 1989. Estamos a las puertas de una explosión social muy grave en Venezuela que pudiera marcar el fin del gobierno de Maduro y el comienzo de una nueva era en la situación política, económica y social venezolana. Ahí tenían la opinión de Gustavo. Hay elecciones próximamente en Venezuela. El oficialismo, y sigo con la muerte, ¿se muere con Maduro o se ven obligados a buscar otras opciones? Tienen que buscar otras opciones. Disculpa, quiero decir que cuando uno habla de muerte, uno no está hablando de que se muere un personaje. Por supuesto, por supuesto. Uno está hablando de que se muere el sistema que encabeza ese personaje. Es decir, cuando yo digo que se debió haber muerto en el 2002, no, yo no estoy hablando del señor Hugo Chávez. Yo estoy hablando de lo que significaba Hugo Chávez. No, y mira, yo no creo en elecciones en un país donde las instituciones están controladas por el Poder Ejecutivo. Es decir, yo nunca he creído... Entonces, ¿no se debía de participar? No se debe haber participado, pero no ahora. ¿No es hacer un poco lo que se hizo en el pasado, entregarle todo al oficialismo? No, mira, fíjate la cuestión. Nosotros elegimos, suponte, unos alcaldes o unos diputados. Cuando nos molestan, le rompemos la nariz a la diputada y la sacamos y le quitamos el poder.
elegimos unos alcaldes, si suponte que fuera de verdad sin fraude, nos molesta y los ponemos presos, chicos. Es decir, el alcalde más importante de la nación, porque es el segundo desde el punto de vista ejecutivo en el poder en Venezuela, está preso. ¿Por qué está preso? Porque firmó un papel donde dice que se debe llamar una transición, una cuestión que es legal y constitucional en nuestro país. Entonces, exactamente, si yo elijo, meto en los espacios de diputados a señores que dicen que son de la oposición, yo quiero saber qué van a hacer a ellos ahí, a menos que estén dispuestos dentro del Congreso a agarrarse a golpe, a que los maten dentro del Congreso si no van presos, si realmente molestan al Estado. Yo creo que ahí está todo controlado por el Poder Ejecutivo, yo no creo en esas elecciones. La cesión de espacio por parte de la oposición en los escaños de la Asamblea Nacional ha traído como consecuencia que hayamos perdido espacios políticos importantes. María Corina Machado, una mujer que es diputado, y tenemos que decirlo hoy en día, ella es diputada electa por el pueblo, no le ha sido revocado su mandato y fue destituida en un proceso administrativo ilegal por parte de Diosdado Cabello. El propio Antonio Ledesma participó y lo reconoce en un proyecto de transición, cosa que no tiene nada de ilegal y está preso. Leopoldo López llamó a una salida desde el punto de vista constitucional, legal, y está preso. La respuesta del oficialismo. Lamentablemente, la oposición en Venezuela va a terminar presa por disentir, porque cualquier acto de disentimiento es una conspiración para el gobierno de Gustavo, Venezuela. me quedan 30 segundos y finalizo contigo. Adelante. Bueno, hay que participar en las elecciones parlamentarias de este año. Hay que dar la pelea, no se pueden ceder ningunos espacios. Si Maduro continúa destituyendo a nuestros diputados y destituyendo a nuestros alcaldes, nosotros tenemos que seguir ganando esas curules, ganando esas alcaldías con otros dirigentes, con otros liderazgos, pero no podemos ceder ni un milímetro en la lucha por la democracia, por la libertad. Gracias a los tres. Gracias, Previer. Gracias a ti, Gustavo, gracias Ángela, gracias también Neger. Puntos de vista diferentes, de eso se trata la democracia. Por eso se trata la democracia. Vamos a la pausa, al regreso.